Bienvenidos de vuelta a la revisión de las guías de las Cardio del 2022 del Congreso de Barcelona. La Sociedad Europea de Cardiología nos ha lanzado bastantes guías. Esta vez vamos a revisar la guía de la valoración prequirúrgica del paciente con y sin enfermedad cardiovascular. Es una guía muy interesante, trae novedades porque la última que habían realizado era más o menos como en el 2014, 2015, y apareció nueva evidencia que nos ayuda a determinar mucho mejor no solo la valoración prequirúrgica, sino las estrategias que tenemos a la mano para optimizar la respuesta al tratamiento o optimizar el riesgo que tienen los pacientes en el perioperatorio. Como siempre, estas charlas son dedicadas a estudiantes, internos, residentes y médicos del Hospital Militar Central. No va dirigida a pacientes, no son estándar de calidad, simplemente es material de formación para nuestros estudiantes. La guía contiene en general 6 puntos. La evaluación del riesgo clínico, las herramientas que tenemos de valoración perioperatoria, entre ellas los puntajes de riesgo que tenemos, las estrategias de reducción del riesgo perioperatorio y una segunda parte que vamos a revisar mañana, que es el apartado de las enfermedades específicas, la anestesia y monitoreo perioperatorio y las complicaciones posoperatorias cardiovasculares. Inicialmente nos hablan de cómo valorar al paciente, cómo establecer el riesgo y qué medidas podemos tomar para disminuir el riesgo en este paciente, y la segunda parte es como en cada patología puntual qué más le podemos ofrecer, como por ejemplo en hipertensión arterial, no contraindicar cirugías con presiones arteriales en estadio 1 y 2, nos hablan cómo actuar ante una elevación de biomarcadores y cambios electrocardiográficos. Es otra parte de pronto que puntualiza, es un poco más avanzada que la primera parte. ¿Por qué es tan importante hablar de valoración perioperatoria? Más o menos en todo el mundo y de forma anual se realizan 300 millones de cirugías y el 85% de ellas son cirugías no cardiovasculares. El 40 al 50% de las cirugías se realizan en mayores de 45 años de edad y con al menos 2 factores de riesgo cardiovascular. Entonces es muy frecuente no encontrar pacientes que tienen riesgo de tener algún evento cardiovascular durante el procedimiento, y hasta un 11% de los pacientes que tienen una intervención coronaria percutánea en el primer año después de la intervención requieren algún procedimiento quirúrgico. Es importante recordar que a veces cuando le van a hacer un procedimiento al paciente, este tiene complicaciones perioperatorias, enfermedad coronaria, disfunción ventricular, valvulopatías o arritmias, y por eso el objetivo de esta guía es prevenir y reducir la mortalidad cardiovascular perioperatoria. Entonces lo primero es entender que el riesgo perioperatorio no solo depende del tipo de cirugía, sino que también depende de algunos factores relacionados con el paciente. Por ejemplo, las comorbilidades, quien tenga comorbilidades pulmonares, cardíacas, enfermedad coronaria, falla cardíaca. El riesgo es mayor que para un paciente que no tiene todos estos factores. Y hay otro riesgo inherente al procedimiento quirúrgico, como el tipo de cirugía. No lo mismo una cirugía de aorta abdominal, como veremos aquí, a una colecistectomía, por ejemplo. El tiempo de la cirugía no es lo mismo que llegue un paciente con una herida por arma de fuego en el pecho a un paciente que de pronto simplemente le vamos a hacer una biopsia ganglionar. Y el tipo de anestesia. Digamos que más adelante en la guía nos hablan que si la misma colecistectomía, si se hace por cielo abierto, tiene más riesgo que si se hace por laparoscopia. Sin embargo, ellos aclaran que esto depende de la experiencia del cirujano, depende de los recursos del centro y depende de muchas condiciones que no necesariamente hace que se reduzca el riesgo, pero pues son opciones para atenuar un poco el riesgo perioperatorio. Entonces aquí en la gráfica a la derecha vemos cómo tenemos un riesgo quirúrgico que siempre tenemos que tener en cuenta y tenemos un riesgo relacionado con el paciente. Y de eso depende la intensidad de vigilancia que le vamos a hacer. Por ejemplo, un paciente que puede tener un bajo riesgo, no tiene enfermedad coronaria, es joven, puede ser llevado a un procedimiento quirúrgico de alto riesgo, por ejemplo, una cirugía de aorta abdominal. Entonces, a estos pacientes le vamos a poner más atención a si el paciente no tenga factores de riesgo cardiovascular. De la misma forma, ellos nos dicen que hay pacientes de alto riesgo, pacientes ya con enfermedad coronaria establecida, infartos previos, falla cardíaca, que también pueden ser llevados a procedimientos de alto riesgo, o que inclusive si son llevados a procedimientos de bajo riesgo, deben tener una valoración extra por su condición cardiovascular para intentar reducir y atenuar
el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Y hablando y adentrándonos un poco más en lo que acabamos de mencionar, ¿cuáles son los riesgos asociados a la cirugía? Y prácticamente los podemos dividir en el tiempo quirúrgico, como lo mencionábamos previamente, o en el tipo de cirugía. Hay cirugías que se asocian a un bajo riesgo de eventos cardiovasculares en el procedimiento, menos de 1%. Hay procedimientos que se asocian a un riesgo de 1 a 5% y hay procedimientos que se asocian a más de 5% de riesgo de hacer un evento cardiovascular mayor durante el procedimiento. ¿Cuáles son los procedimientos de bajo riesgo? Menos de 1%. Esto es importante porque uno debe explicárselo al paciente. Los procedimientos de cirugía de mama, extracciones dentales, las cirugías endocrinas de tiroides, las lesiones que requieran alguna cirugía en cámara anterior ocular o cristalino, las ginecológicas menores, ortopédicas menores, reconstructivas, cirugías superficiales, urológicas menores. La resección transuretral de la próstata se considera un procedimiento de bajo riesgo quirúrgico, pero de alto riesgo de sangrado. O más bien que puede presentar un sangrado de alto riesgo porque es un sitio no compresible, y las cirugías de resecciones menores de pulmón. En cambio hay cirugías de alto riesgo quirúrgico que por ejemplo pueden aumentar muchísimo el riesgo cardiovascular, como las cirugías adrenales, las cirugías vasculares de aorta abdominal, obviamente también aorta torácica. Lo que pasa es que aquí no lo incluyen porque eso hace parte de cirugía cardiovascular y no entra dentro de esta guía. Las cirugías para enfermedad carotídea sintomática, y en estas estamos hablando de cirugías abiertas, de stent carotídeo. Las cirugías pancreatoduodenales, que también tienen un mayor riesgo de sangrado. Las cirugías hepáticas, las esofagectomías y también las cirugías de extremidades, las amputaciones que realiza ortopedia, la neumonectomía completa, el trasplante de pulmón o hígado y la reparación de un intestino perforado son cirugías con más de 5% de riesgo, y la cistectomía total también es una cirugía que tiene más de 5% de eventos cardiovasculares mayores. Esto es importante porque el riesgo de esta cirugía va a determinar las medidas que vamos a tener con este paciente y los paraclínicos que le vamos a tomar. Además que muchos pacientes, esto es casi todos los pacientes en la consulta, siempre le preguntan a uno si la cirugía es muy arriesgada. Y eventualmente nosotros tenemos que explicarle con números muchas veces a los pacientes que, por ejemplo, de 100 cirugías que se realizan, 95 les va muy bien y 5 tienen algún tipo de evento cardiovascular y que lo vamos a tener dentro de la consulta. De hecho, uno de los llamados de atención de la guía es que tenemos que tener esa empatía para saber comunicar esta clase de pronósticos y probabilidades para que el paciente pues esté muy bien informado sin asustarse durante el procedimiento. El tiempo de la cirugía es bastante importante porque hay cirugías que se requieren realizar de forma inmediata, y así es como lo define la guía: cirugía inmediata. Son cirugías que se tienen que hacer sin demoras. Volvamos a poner el ejemplo: la herida por arma de fuego, la disección aórtica, por ejemplo. Y luego están las cirugías urgentes, que son cirugías que en donde está comprometiéndose la vida o comprometiéndose la función de algún órgano, y que tenemos que hacerlas sin mayores demoras. Estos son los pacientes que pues no pasan directamente a salas de cirugía, pero sí hay que pasarlo por lo menos en las primeras 6 horas. Sensible al tiempo, aunque ellos aquí ya no hablan de tiempo, y esto es un cambio con respecto a las guías previas. En las guías previas ellos nos hablaban de que había una cirugía emergente, otra urgente y otra electiva, y tiempo dependiente, y nos decían que la emergente tocaba hacerla ya y la urgente había que hacerla en menos de 6 horas. Ya esta guía no habla de tiempo, simplemente habla de inmediata, hay que hacerla de una vez, probablemente el paciente pasa casi que directo a salas de cirugía. Y está la urgente, que hay que hacerla pues prácticamente ya, pero nos da tiempo para hacer paraclínicos y pues obviamente para listar todo y ofrecer la mejor cirugía para el paciente. Y hay otras cirugías que son las electivas, que son las que se pueden diferir. Obviamente son importantes, pero nos permiten diferirlas, y diferirlas no aumentan significativamente los desenlaces de extremidades, complicaciones o función de alguno de los órganos o la vida del paciente inclusive. Hay un tipo especial de cirugía que siempre se ha hablado, la sensible al tiempo, y esto en las revisiones de antiagregación dual siempre nos refieren al típico paciente que tiene cáncer y requiere una resección de la masa para ayudarle a la quimio o a la radioterapia. Esos pacientes tú puedes diferirlos un poco, unos cuantos días o algunas semanas, pero si tú los difieres varios meses, le empeoras el pronóstico tumoral porque permites mayor progresión de la enfermedad.
No solo son cirugías de cáncer, también está el ejemplo de la endarterectomía para prevenir ACV. Tú puedes diferirla, pero entre más tiempo la difieres, más riesgo tienes que haga una trombosis de la carótida, haga un embolismo y haga un accidente o haga un ataque cerebrovascular. Entonces estos son los tipos de cirugía. Obviamente las cirugías inmediatas y urgentes son las que tienen mayor riesgo cardiovascular. Las sensibles al tiempo nos ponen un reto clínico y la electiva es la que afortunadamente nos permite tomar mejores decisiones para el paciente. Entonces, como les mencionaba previamente, los expertos de la guía nos dicen que es cierto que hay medidas que podemos ayudar a atenuar el riesgo, como por ejemplo poder hacer cirugías menos invasivas. Si es una colecistectomía, elegir la paroscopia; si es una cirugía de aorta abdominal, elegir, o de aorta descendente, elegir intervenciones endovasculares; o si podemos hacer cirugías videoasistidas sin tanta invasión, mucho mejor. Sin embargo, esto realmente depende mucho de la experiencia del cirujano, del operador y del equipo quirúrgico, y no está disponible inclusive en todos los centros de atención. Y luego de pasar de valorar el riesgo quirúrgico inherente a la cirugía, ahora vamos a valorar el riesgo relacionado con el paciente. Y lo primero es que ya no vamos a clasificar al paciente dependiendo de los puntajes únicamente. Las guías previas nos decían mucho de que podíamos clasificar al paciente dependiendo de nuestros puntajes, el NSQIP o el SRC-RI, pero ahora nos hablan de pacientes menores de tres grupos, básicamente pacientes menores de 65 años de edad sin historia sugestiva de riesgo cardiovascular o de enfermedad cardiovascular; pacientes menores de 65 años de edad y con factores de riesgo cardiovascular o mayores de 65 años de edad; y pacientes con enfermedad cardiovascular plenamente establecida. Entonces, los pacientes de menos de 65 años de edad y sin historia sugestiva de enfermedad cardiovascular son pacientes que tienen una indicación 2A para realizar un electrocardiograma y biomarcadores si es una cirugía de alto riesgo. Estas que veíamos aquí, que tienen más de 5%, esos pacientes deben ir con electrocardiograma y biomarcadores. ¿Cuáles biomarcadores realizamos? Troponinas de alta sensibilidad y péptidos natriuréticos. Y luego está a quienes le pediríamos un electrocardiograma y ecotranstorácico sin tener enfermedad cardiovascular o historia sugestiva de enfermedad cardiovascular, y son aquellos pacientes con cardiomiopatías dilatadas, hipertróficas o restrictivas, o antecedentes familiares, perdón, o que tengan enfermedades sugestivas de arritmias, familiares con cardiopatías arremiogénicas, familiares con síndrome QT largo. Esos pacientes deberían tener un electrocardiograma o pues una historia clínica que lo sugiera. O los pacientes que tienen un ventrículo no compacto, también son pacientes que deberían tener un electrocardiograma o ecocardiograma transtorácico, inclusive si tienen menos de 65 años de edad y no tienen historia sugestiva de enfermedad cardiovascular. En pacientes con más de 65 años de edad o que tengan factores de riesgo cardiovascular, debemos realizar indicación 1, electrocardiograma y biomarcadores preoperatorios y perioperatorios. En cirugías de riesgo intermedio o alto, en cirugías de riesgo bajo que tengan menos de 1% de eventos cardiovasculares, no hay necesidad de hacer estos estudios. Y evaluar la clase funcional, podemos utilizar el DASI o podemos utilizar simplemente la pregunta de si puede subir 2 pisos por escaleras. Si no presenta disnea, el paciente tiene una buena clase funcional. Ese electrocardiograma biomarcador le pedimos una troponina de alta sensibilidad, péptidos natriuréticos, electrocardiograma en el momento preoperatorio. Se le hace la cirugía y también debe tomarse nuevamente biomarcadores, troponina, a las 24 y a las 48 horas. Eso ya lo veremos el día de mañana. Y los pacientes con enfermedad cardiovascular plenamente establecida, siempre indicación 1, deben tener electrocardiograma y los mismos biomarcadores, troponina de alta sensibilidad y BNP o péptidos natriuréticos, más bien NT-proBNP también. En cirugías de riesgo intermedio o alto, en cirugías de bajo riesgo no hay necesidad de tomarlos. También es indicación 2A, evaluar la clase funcional. Y hay que optimizar la terapia de enfermedad cardiovascular o aprovechar en esa consulta que tenemos preoperatoria o interconsulta, aprovechar para optimizar su terapia de enfermedad cardiovascular. Muchos de pronto no tienen toda la terapia bien ajustada. Y siempre los pacientes que dan una cirugía de alto riesgo deberían tener una valoración por cardiología. Entonces, ¿cómo podemos juntar todo lo que acabamos de hablar? Que pues obviamente suena un poco complejo, pero ya con este algoritmo nos lo aclaran muy bien. Y es que pacientes que llegan a nuestra valoración por cirugía cardiovascular,
Lo primero que tenemos que mirar son las condiciones inherentes a la cirugía que no nos permitan o no nos den el tiempo para hacer una valoración prequirúrgica. Entonces, cirugías que sean, aquí vean que pareciera que copiaron el algoritmo de la guía pasada, porque todavía ponen el término emergente, pero cirugías que son inmediatas o urgentes, esos pacientes no tienen que tener valoración por cardiología o por medicina interna. Preoperatoria, esos pacientes pasan de una vez a la sala de cirugía porque no da tiempo para hacer una valoración. Si está antiagregado o si está anticoagulado, pues tendremos que hacer la reversión inmediata, asumir que tiene la anticoagulación activa y pues esto ya lo veremos más adelante cuando hablemos de la terapia antitrombótica, perdón. A veces pasa que la cirugía es tiempo sensible. Cuando la cirugía es tiempo sensible, debemos reunirnos con el servicio tratante, los que están diciendo que es tiempo sensible, y evaluar qué tanto tiempo nos permiten diferir para poder hacer toda la valoración de una cirugía electiva, porque pues realmente si nos da cuestión de horas, pues simplemente podremos ajustar las terapias antitrombóticas, pero si nos dan bastantes días, probablemente podremos pasar a una cirugía más bien electiva, hacerle toda la valoración que requerimos en un ambiente un poquito más urgente o más prioritario. Si la cirugía es selectiva, la podemos diferir sin comprometer el pronóstico del paciente, sin comprometer la extremidad o el órgano. Debemos hacer la historia clínica completa y esa historia clínica debe incluir síntomas cardiovasculares, disnea, dolor torácico, palpitaciones, síncope. Debe ir dirigida a buscar los antecedentes de riesgo de enfermedad cardiovascular y estimar la clase funcional, bien sea por DASI o capacidad de subir 2 pisos en escaleras sin presentar disnea o dolor torácico. Y ante síntomas cardiovasculares como dolor precordial, disnea, soplo, signos de falla cardíaca, es recomendable hacer una pausa y estudiar a esos pacientes. Entonces aquí de pronto la guía no nos lo menciona, pero cuando hacemos la valoración preoperatoria, para avanzar en este algoritmo también tenemos que mirar las causas que tenemos que corregir. Entonces, que si el paciente tiene falla cardíaca con una descompensación aguda, el paciente no debería pasar a la cirugía electiva o inclusive tiempo sensible hasta que no mejoremos su pronóstico, es decir, compensar la falla cardíaca y lo llevemos lo más seco posible. Si el paciente tiene dolor torácico y este sugestivo de angina o tromboembolia pulmonar, pero ahorita estamos hablando de angina, pues esos pacientes eventualmente deben primero hacerles todo un abordaje para ver si ese dolor es por enfermedad coronaria, o lo mismo aplica para palpitaciones en esta clase de pacientes. Hay que primero aclarar si el soplo que estamos auscultando o los síntomas cardiovasculares es algo agudo que requiere una corrección aguda. Y luego, si el paciente está completamente asintomático y en este momento no tiene una enfermedad cardiovascular descompensada, tenemos que incluirlos dentro de estos grupos de pacientes de menos de 65 años de edad sin historia de enfermedad cardiovascular. Esos pacientes simplemente les vamos a considerar hacerles un electrocardiograma y biomarcadores cuando tienen más de 45 años de edad. Si el paciente tiene más de 65 años de edad o factores de riesgo cardiovascular, ese paciente siempre debe tener electrocardiograma, troponina y BNP. De la misma forma para los pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto. Y a todos los pacientes debemos calcularle una capacidad funcional. Recuerden que si el paciente por alguna razón no es capaz de decirnos su clase funcional, no podemos establecer su capacidad funcional, esa es una indicación en estos pacientes de hacerle probablemente una prueba de estrés, como lo veremos más adelante. Y finalmente están los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Esos pacientes también son de riesgo bajo, no se les hace nada, cirugía de bajo riesgo, en ningún momento se les pide electrocardiograma, biomarcadores. Y los pacientes de riesgo intermedio alto también tienen que tener su electrocardiograma, tienen que tener sus biomarcadores y su evaluación de la clase funcional, pero con la adición de que si el paciente tiene enfermedad cardiovascular ya previamente establecida y una cirugía de alto riesgo, tenemos que pedirle una valoración por el servicio de cardiología. Entonces pasamos a la parte de la guía en donde nos mencionan qué score deberíamos utilizar y si realmente debemos utilizarlo. En esta ocasión la guía, a diferencia del 2014, le baja mucho a la intensidad o más bien a la fuerza que le da al poder de los score prequirúrgicos. Y es que tenemos muchos, tenemos el RCRI, el score quirúrgico cardiovascular, el score de NSQIP, el SORT, el HAS2, que son dos que han aparecido últimamente. Nosotros en el hospital militar generalmente utilizamos más el NSQIP o el RCRI.
Pero ellos dicen que los puntajes, si queremos utilizarlos, los podemos utilizar, son más una herramienta, son más una ayuda. Sin embargo, no pueden reemplazar todo lo que acabamos de hablar, no pueden reemplazar establecer el riesgo quirúrgico, no pueden reemplazar establecer la historia clínica, mirar si el paciente está descompensado o incluir en alguno de los tres grupos que acabamos de hablar. Es importante aprovechar este momento para hablar, porque nosotros los utilizamos, también nos ayudan para hablarle de pronóstico al paciente, nos ayudan a tomar decisiones, no hay que desecharlos completamente, pero hay que entender que es simplemente una herramienta más dentro de todo lo que le tenemos que hacer. Y es que los dos puntajes que tienen amplia validación externa es el RCRI y el NSQIP. Los otros puntajes, a diferencia de los que acabo de mencionar, no han tenido una validación externa tan extensa y eso hace que sea un poquito más difícil su aplicación y su confiabilidad. De cualquier forma se puede utilizar cualquiera de ellos. La ventaja del NSQIP es que te pregunta directamente el procedimiento quirúrgico que le van a hacer al paciente y eso es bueno porque establece un riesgo dependiendo del procedimiento que le hagan. Y el RCRI, la gran ventaja es que no requiere que estés conectado a internet todo el tiempo y la página y buscarla y simplemente es un puntaje en donde te preguntan lo que tú sabes de la historia clínica, te dan un puntaje y te establece un riesgo. Pero definitivamente esto simplemente ayuda un poquito a la toma de decisiones, no reemplaza el criterio clínico ni todo lo que acabamos de mencionar en las últimas diapositivas. Vean que, por ejemplo, en lo que fallan muchos de estos puntajes es que no evalúan la fragilidad de nuestros pacientes y por encima de 70 años de edad ya deberíamos interconsultar a geriatría para que de pronto ellos hagan una valoración por un experto de la fragilidad y nosotros siempre deberíamos evaluar la funcionalidad de estos pacientes, bien sea por DASI como lo acabamos de mencionar, por su capacidad de subir 2 pisos por escaleras sin presentar disnea o dolor torácico. Por ahora vamos a mencionar únicamente qué hacemos con electrocardiograma y biomarcadores en la cirugía no cardiovascular. Nuevamente recordé rápido, pacientes con más de 65 años de edad o que tengan enfermedad cardiovascular dentro de su historia clínica establecida o que tengan factores de riesgo cardiovasculares, esos pacientes tienen una indicación 1 para hacerles electrocardiograma y biomarcadores. Entonces, les hacemos un electrocardiograma de base y les pedimos los biomarcadores. Nosotros los llevamos cirugía los lleva al procedimiento no cardiovascular y esos pacientes tienen indicación de hacerles biomarcadores a las 24 y a las 48 horas de hospitalización, porque si se eleva en algún momento hablamos de una injuria miocárdica del perioperatorio. La causa más frecuente de injuria miocárdica perioperatorio es anemia inmediata. Pero hay otros mecanismos que pueden llevar también a injuria, entonces hay que evaluar los 3 mecanismos de injuria miocárdica perioperatoria, entre ellos está un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno, un aumento de estrés metabólico, un estado procoagulante que inestabilice una placa heteromatosa o que haya una trombosis por haber suspendido alguna terapia antitrombótica. Para eso es importante hacer una historia clínica completa, mirar los hallazgos de electrocardiograma que nos sugieren y hacer, si es posible, un ecocardiograma si ya descartamos anemia, como lo veremos en el algoritmo que vamos a presentar el día de mañana. En general, los pacientes de más de 65 años de edad, riesgo cardiovascular y enfermedad coronaria deben tener un electrocardiograma. El electrocardiograma puede mostrar cosas tan interesantes como una onda Q, una necrosis que desconocíamos, por ejemplo, o puede mostrar signos de miocardiopatía, o puede mostrar arritmias como frenesí auricular, bloqueos auriculoventriculares, etc. Y por eso es un hallazgo muy útil, además que lo vamos a utilizar como un patrón de referencia para futuras valoraciones. ¿Sí? Si tiene bloqueo de rama izquierda de base, pues si volvemos a encontrar el bloqueo de rama, pues no vamos a pensar que es un hallazgo de nuevo. En ninguna cirugía de bajo riesgo se recomienda un electrocardiograma, salvo que exista alguna otra indicación, y el BNP-NT-proBNP en pacientes bien elegidos puede ayudar a detectar una falla cardíaca asintomática. Esto es una novedad. Las guías previas no nos hablaban de qué hacer con ese NT-proBNP y esos péptido-natriuréticos. Ya los canadienses ya nos hablan desde hacía mucho de que deberíamos pedirle un péptido-natriurético para establecer el riesgo cardiovascular preoperatorio. Pero ya aquí digamos que los europeos nos han dicho algo muy agradable, es que ¿qué podemos hacer con ese NT-proBNP? Lo primero es que una buena parte de pacientes con falla cardíaca están asintomáticos en esa valoración perioperatoria y ahí los podemos detectar con BNP alto.
Entonces podemos ampliar los estudios, ecocardiograma, mirar el electrocardiograma. También los pacientes que tienen antecedente de falla cardíaca definida podemos optimizar su terapia porque si están muy altos los péptidos natriuréticos, ese paciente probablemente está a punto de descompensarse o probablemente requiere un ajuste de la terapia. Y finalmente el BNP alto y el NT-proBNP nos puede ayudar a definir el monitoreo preoperatorio y perioperatorio, que acabamos de mencionar. Obviamente un NT-proBNP muy alto hace que el paciente esté en un mayor riesgo perioperatorio y vamos a estar mucho más pendientes de troponinas y del ajuste de balance de líquidos, hacerle de pronto un poco similar la hemodinamia de esos pacientes. El BNP, NT-proBNP en la evaluación del riesgo perioperatorio llegó para quedarse y probablemente nos ofrece más ayudas de las contras que nos pueden traer. Problema, es más costoso que la troponina. El problema es que no siempre está disponible, pero todas las instituciones que no tienen disponible deben hacer un esfuerzo por buscar un NT-proBNP o un BNP en estos pacientes. ¿Y qué papel tiene el ecocardiograma transtorácico perioperatorio? Entonces, es una herramienta que tenemos para evaluar pacientes con riesgo cardiovascular. Sin embargo, la evidencia por alguna razón ha demostrado que realizar el ecocardiograma no reduce de forma significativa los eventos cardiovasculares mayores, algo pues que parece algo ilógico, pero es una herramienta que hay que hacer porque nos puede botar datos tan importantes como que tenga disfunción ventricular asintomática, que tenga alguna valvulopatía asintomática, recuerden que hay estenosis aórtica asintomática, o que nos muestre una cardiomiopatía que antes no habíamos encontrado en esos pacientes que le hacemos electrocardiograma, hipertrofia y tiene una cardiomiopatía hipertrófica. Más adelante en la charla mañana veremos que esos pacientes tienen una indicación especial para la oración preoperatoria. ¿A quién le pedimos el ecocardiograma transtorácico? A pacientes que tienen pobre tolerancia al ejercicio y por eso es tan importante mirar la clase funcional. Pacientes que tengan un electrocardiograma anormal, sospecha de enfermedad cardiovascular de nuevo o si ya la tenía, que el seguimiento o el último estudio haya sido hace más de 90 días o que tengan factores de riesgo coexistentes. Hoy en día tenemos los ecocardiogramas portátiles que son herramientas muy útiles, pero la guía hace un apartado acerca de la ecocardioscopia y digamos que no ha demostrado, así como el ecocardiograma, contundentemente modificar los eventos cardiovasculares mayores. Sin embargo, es una otra herramienta más, pero no reemplaza la auscultación de los pacientes. La ecocardioscopia, inclusive en manos expertas, no debe reemplazar la auscultación, el examen físico completo de los pacientes. Vamos a ir ahora con las pruebas de estrés y ejercicio. Entonces, hay algunos pacientes que llegan a nuestra evaluación perioperatoria, pues idealmente no nos pueden comentar muy bien cuál es su clase funcional. Muchos pacientes, pues digamos que ya permanecen postrados más por razones socioculturales, son pacientes que de pronto no los han sometido o no viven 2 o 3 pisos por encima y viven en un primer piso y no podemos establecer muy bien su capacidad funcional, aunque existe el DASI, pero pues siempre existe ese paciente en donde no podemos determinar la capacidad funcional. Esos pacientes tienen indicado un ecoestrés para poder determinar esta parte y su capacidad y respuesta al ejercicio, o bueno, el estrés en este momento estamos hablando metabólico, y si la clase funcional es desconocida. Entonces, el electrocardiograma estrés-ejercicio es una herramienta que nos ofrecen, pero realmente aunque la guía no lo recomienda, ya es una herramienta en desuso. Esta tiene el problema es que si el paciente tiene un electrocardiograma de base anormal, alteraciones del ST, bloqueos de rama, Gold Parkinson White, estos pacientes realmente no son candidatos por un electrocardiograma estrés ejercicio. Y si bien es cierto que un infradesnivel del ST nos podría encontrar isquemia o nos podría desencadenar algún tipo de arritmia, está indicado únicamente en casos de que no tengamos disponibilidad de otras imágenes. Más bien, tenemos imágenes más a la mano que hoy en día de pronto están más disponibles, como el ecoestrés con dobutamina, que permite evaluar la respuesta a la isquemia inducida y disfunción diastólica al ejercicio. Entonces, le hacemos nuestro protocolo, miramos si hay trastornos de contractilidad con el estrés sometido a la dobutamina, o miramos si tiene disfunción diastólica. Esto sí nos aporta un poco más de datos que nos pueden ayudar más en la práctica diaria. Por ejemplo, que si el ecoestrés con dobutamina es normal, predice muchísimo que el paciente no va a tener complicaciones cardiovasculares perioperatorias con mucha tranquilidad y con un alto valor predictivo negativo.
Y si aparecen trastornos de contractilidad durante el estrés con dobutamina, eventualmente nosotros podríamos pensar que tiene una mayor probabilidad de desenlaces cardiovasculares adversos, siempre y cuando, digamos que el riesgo aumenta a partir de los 4 segmentos comprometidos durante el ecoestrés con dobutamina. Permite determinar la respuesta al estrés en pacientes con incapacidad para hacer ejercicio o clase funcional desconocida. Muchos pacientes, pues digamos que están limitados por alguna condición médica para hacer ejercicio, no podemos establecer la clase funcional, el ecoestrés nos ayuda a determinar esa parte. Y finalmente la perfusión miocárdica nos ayuda bastante porque en pacientes que tienen mala ventana ecocardiográfica puede ser una opción atractiva. En pacientes que de pronto les hacemos una perfusión miocárdica y esta no muestra efectos de perfusión en reposo ni con el esfuerzo, con el ejercicio, perdón, o con el estrés. Esos pacientes van a tener un muy buen pronóstico perioperatorio, tiene una baja probabilidad que tengan alguna complicación cardiovascular. Y los pacientes que tienen defectos fijos también son pacientes que así aparezca un defecto fijo no va a modificar mucho sus desenlaces cardiovasculares. En realidad la perfusión miocárdica nos predice con un valor predictivo positivo no tan alto que el paciente tiene mayor riesgo cardiovascular cuando aparecen defectos grandes con el ejercicio, con el estrés o defectos severos, y esto se define como mayor al 20%, y esto sí se traduce en peores desenlaces cardiovasculares en los pacientes que van a ir a un procedimiento quirúrgico. Entonces, finalmente, ¿a quién le pedimos una prueba de estrés? Lo primero, a todo paciente con cirugía de alto riesgo y mala capacidad funcional. Los pacientes que, y aquí vean que la guía se contradice un poco, porque nos incluyen un puntaje. Aunque esto es basado en estudios, ¿no? No es que la guía se haya contraindicado puntualmente, se han equivocado, sino que ellos ponen los criterios de los estudios que ingresaron. Y los pacientes que ingresan a los estudios de ecoestrés generalmente buscan riesgo cardiovascular a la antigua y lo hacemos con los puntajes. Entonces, pacientes con RC-RI mayor o igual a un punto o que tengan disnea con el esfuerzo, que sea una cirugía de alto riesgo, son buenos candidatos para un ecoestrés. Los pacientes que tienen una enfermedad coronaria establecida y en especial los que tienen antecedentes de intervención coronaria percutánea o puentes coronarios con pobre clase funcional o pobre capacidad funcional, esos pacientes son candidatos también a hacer un ecoestrés o alguna prueba de estrés miocárdico, y considerar en cirugías no cardiovasculares en pacientes con riesgo intermedio cuando el paciente tiene síntomas compatibles con la enfermedad coronaria tengan riesgos para la misma. Entonces, si el paciente nos llega con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y nos dice que tiene dolor torácico, pues obviamente, aparte del electrocardiograma, los biomarcadores, pues tendremos que hacerle alguna prueba de estrés y determinar si tiene enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque aquí viene la siguiente parte y es a qué paciente les hacemos estudios de angiografías o coronariografías. Y son a estos pacientes que están sintomáticos para enfermedad coronaria. Con esto quiero decir que nunca se piden de rutina angiografías o angiotac coronarios, así el paciente tenga muchos factores de riesgo cardiovascular, porque las indicaciones son las mismas que hacemos en la vida cotidiana en pacientes que no están en un perioperatorio, es decir, pacientes que tienen angina y que tienen una probabilidad baja o intermedia para enfermedad coronaria, en ese caso elegimos el angiotac coronario, o pacientes que tienen una alta probabilidad pretest para enfermedad coronaria y dolor torácico, elegimos el angiotac coronario. Obviamente, pacientes que tengan pruebas de estrés positivas, probablemente tendremos que hacer un angiotac coronario. La guía, digamos que no opina mucho de ello, de este tema, pero pues es muy difícil que alguien encuentre una prueba de estrés positiva, un paciente sintomático, y que eventualmente no le haga una angiografía para mirar si se puede revascularizar. Evidentemente, los pacientes que tienen un angiotac coronario no solo basta con determinar si tiene estenosis de alguna de las coronarias, también ayuda mucho y es razonable de tener la posibilidad de hacerle un TAC con reserva de flujo fraccional. Lo mismo, si el paciente tiene dolor torácico y tiene riesgo de enfermedad coronaria, tiene una alta probabilidad de enfermedad coronaria, ese paciente podría ir a más bien un cateterismo coronario e intentar una revascularización. Eventualmente aquí aparece alguien y me dice, bueno doctor, si se infarta un paciente y lo queríamos operar, obviamente le hacemos cateterismo y le ponemos un stent porque se infartó. Pero si el paciente tiene dolor torácico, factores de riesgo cardiovascular y lo quieren operar,
¿Por qué lo revascularizaríamos si estamos en el escenario de una enfermedad coronaria estable? Y es porque está sintomático. Si el paciente está sintomático, esa es una indicación, aunque 2A, de revascularización. Recuerden que en enfermedad coronaria estable se revascularizan los pacientes que tienen lesiones de alto riesgo, tronco descendente anterior proximal, enfermedad coronaria multivaso, eso para mejorar el pronóstico o viabilidad mayor al 10%. Y está el otro grupo que es para mejorar los síntomas, pacientes sintomáticos que le hemos ofrecido cosas y eventualmente no mejoran, también deberíamos pues obviamente revascularizar la estenosis. Y ahora vamos a pasar con las estrategias para reducir el riesgo operatorio. Y aparecen dos nuevas recomendaciones. La primera, tabaquismo y ejercicio. Esta recomendación no la habían hecho previamente y han aparecido estudios que nos dicen, realmente son estudios más antiguos de lo que pensamos, pero ya se atrevieron a hablarnos del tabaquismo en pacientes que hay que interrogar si está teniendo un tabaquismo activo y explicarle al paciente que el hecho de suspender el cigarrillo, ya nada más si pasan 4 semanas de suspendido el cigarrillo, el riesgo se reduce de eventos cardiovasculares para ese procedimiento operatorio en un 58%. Y la reducción de eventos adversos perioperatorios asociados al tabaquismo se debe probablemente a una reducción en las infecciones de la herida quirúrgica. Esto reduce el estrés y esto también reduce el estrés metabólico y los desenlaces cardiovasculares. Entonces, dejar de fumar preferiblemente más de 4 semanas antes de la cirugía cardiovascular cuando la podemos diferir es muy bueno, disminuye desenlaces cardiovasculares y es tan importante como otras medidas. No hay muchos estudios acerca del ejercicio perioperatorio. A veces podríamos prescribir ejercicio perioperatorio y esto ha demostrado una reducción de complicaciones del posoperatorio, pero siempre y cuando esté prescrito o se haga prescripción de ejercicio, perdón, por pues, rehabilitación cardíaca o fisiatría o el especialista pues, que nos pueda hacer la prescripción de ejercicio. Pero lamentablemente la guía no nos ofrece un programa específico, probablemente porque esto depende de la condición del paciente, su estado físico, su acondicionamiento, sus enfermedades cardiovasculares, sus expectativas, valores y preferencias. ¿Y qué hay de los betabloqueadores y la cirugía no cardiovascular? Resulta que los betabloqueadores disminuyen la agregación del neutrófilo a los vasos capilares y aparentemente reducen su respuesta inflamatoria. Los betabloqueadores también disminuyen las fuerzas de cizallamiento y el delta P sobre el delta T o el cambio de presión a lo largo del tiempo, y esto hace que disminuya el cizallamiento que hay a nivel de las placas ateroscleróticas en las arterias coronarias. Toda esta es la teoría para hablar de que los betabloqueadores podrían inclusive reducir desenlaces cardiovasculares en pacientes con riesgo cardiovascular cuando lo iniciamos en un preoperatorio. Y hace mucho tiempo, esto es como el 2008, apareció el estudio POISE-1, en donde compararon un ensayo clínico aleatorizado doble ciego multicéntrico, metoprolol succinato, que iniciaron 100 miligramos, 100 miligramos al día, perdón, y lo titularon hasta 200 miligramos al día, siempre y cuando no se cayera la frecuencia cardíaca por debajo de 50 por minuto, la presión sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio, y esto lo iniciaron 2 a 4 horas preoperatorias continuado hasta 30 días. Incluyeron pacientes mayores de 45 años de edad con obviamente riesgo cardiovascular, no solo enfermedad coronaria, también enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca, y en cirugías de alto riesgo o factores de riesgo quirúrgico que tuvieran más de 70 años de edad, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, AIT, falla cardíaca, cirugía urgente o emergente. Excluyeron pacientes que no toleraran los beta bloqueadores, que tuvieran antecedentes de bypass coronario o que tuvieran un uso previo de beta bloqueadores. Hicieron un compuesto de enfermedad de mortalidad cardiovascular, de infartos no fatales, paros cardíacos no fatales. En los 30 días desde la aleatorización, los grupos fueron bastante homogéneos, incluyeron los pacientes. Nos dieron 2 grupos aleatorizados, a uno les dieron metoprolol, a otros les dieron placebo. Y hay que tener en cuenta que las cirugías sí fueron de alto riesgo, isquémico como vasculares, intraperitoneales y las más frecuentes que vemos en estas series que son las ortopédicas.
Y este estudio hay que analizarlo con pinzas porque si bien es cierto que logró reducir metoprolol el desenlace compuesto de eventos cardiovasculares mayores, vean lo que pasó y por eso es que no lo recomendamos el beta bloqueador. Logró reducir infartos, lo cual es bueno, logró reducir infartos no fatales, lo cual también es bueno, logró reducir la tasa de fibrilación auricular, lo cual también es muy bueno, sin embargo, aumentó la mortalidad y aumentó la probabilidad de que, o el número, perdón, de enfermedad cerebrovascular y ataques cerebrovasculares. Entonces, si bien es cierto que reduce desenlaces isquémicos, aumenta mortalidad y eso evidentemente reduce mucho la aplicación de este estudio de forma sistémica. La conclusión es bastante curiosa. Los autores dicen que si bien es cierto el metoprolol logra reducir infartos y fibrilación auricular, es poco probable que un paciente acepte que le administremos un medicamento de una cirugía que le pueda aumentar el riesgo de muerte y es completamente lógico y por eso los beta bloqueadores no se recomiendan iniciarlos en el perioperatorio simplemente para reducir su riesgo cardiovascular. Vean que aquí también los metaanálisis nos muestran que los beta bloqueadores ya desde hacía mucho nos mostraban antes del POIS que reducían los infartos, pero que probablemente aumentaban la tasa de ACV. No había mostrado de forma tan contundente que aumentaran la mortalidad. Entonces, cuidado con la recomendación. Iniciar un beta bloqueador simplemente para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes que son sometidos a una cirugía no cardiovascular puede aumentar la mortalidad, puede aumentar el riesgo de ACV. Es cierto que reduce la tasa de infartos o enfermedad auricular, pero no se recomienda. Ya veremos ahorita más adelante las recomendaciones que nos dan que son bastante interesantes. Es distinto al caso del paciente que ya viene con un beta bloqueador. A estos pacientes sí hay que continuarles el beta bloqueador o si el paciente de pronto lo hospitalizan para una cirugía, nos piden evaluación prequirúrgica y encontramos que tiene una falla cardíaca con una fracción de eyección reducida y no lo sabíamos antes y no tiene beta bloqueador, pues ahí tiene indicación distinta al riesgo cardiovascular perioperatorio. Esos pacientes sí se benefician de un beta bloqueador, pero iniciarlo meramente para reducir el riesgo cardiovascular definitivamente no disminuye los desenlaces en estos pacientes. Esperen un momento, pongo a cargar esto. Listo. Y en las estatinas pasa algo muy curioso, es que en los estudios retrospectivos, observacionales, con riesgo de sesgos, porque muchos de ellos utilizaron registros de farmacia que están sometidos a todos los sesgos que ustedes quieran, las estatinas habían demostrado, o habían sugerido, pongámoslo así mejor, que podían reducir los eventos cardiovasculares mayores en el perioperatorio cuando los iniciamos antes de la cirugía. No hay estudios aleatorizados controlados doble ciego grandes que nos hablen de estatinas versus placebo iniciados en el perioperatorio para reducir el riesgo cardiovascular. El único estudio que existe es el LOAT. En el LOAT es un estudio en Brasil. Los autores utilizaron este ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, y compararon una atorvastatina, le ponían 80 miligramos en las 18 horas previas a la cirugía y luego continúan 40 miligramos cada día por los siguientes 7 días versus un placebo con dosis similares, obviamente simulando la atorvastatina que le estábamos dando. Pero este ensayo clínico hay que tomarlo también con pinzas porque este ensayo clínico no era para definir si las estatinas funcionaban o no, el estudio no tiene el poder para ello. El estudio era más para mirar si era viable hacer una clase de estudios de esto, si era posible y si se asociaba a algún mayor riesgo. Incluyeron pacientes mayores de 40 años de edad con pues, cirugías no cardiovasculares de riesgo intermedio o alto, para resumir la cosa, entre ellas cirugías vasculares. Y que dentro de los criterios de exclusión excluyeron embarazo, intolerancia a estatinas, uso de estatinas en los últimos 30 días, ratomiólisis, cirrosis hepática en estadio Child-Pugh. Definitivamente no hubo diferencias significativas ni en la supervivencia o mortalidad cardiovascular, que era el desenlace primario enfermedad cardiovascular, MIS o ACV, tampoco en los desenlaces secundarios de infarto fatal o no fatal, en ACV o en paros cardiorrespiratorios, no hubo ninguna diferencia significativa. La conclusión de los autores es que, y más bien la conclusión de la guía de todo esto, es que este estudio no es el estudio grande que podría decirnos realmente si las estatinas en el preoperatorio funcionan o no, pero es lo que hay por ahora.
y eventualmente tomaron esa evidencia y le dieron más poder que a los estudios retrospectivos y observacionales. Entonces, aunque existe una evidencia observacional y retrospectiva de un posible beneficio de las estatinas en el perioperatorio, este estudio de LOAT, hay que tener en cuenta que no tiene el poder suficiente, no logró demostrar este beneficio, aunque el análisis fue exploratorio. Y por ahora no recomiendan el uso sistemático de estatinas en cirugías de alto riesgo, salvo que el paciente tenga otra indicación. La recomendación es que si el paciente tiene una dislipidemia que requiera unas estatinas, pues se le puede iniciar en el perioperatorio. Pero y si ya lo venía recibiendo, hay que continuarlas sin ningún problema por alguna otra razón. Pero iniciarlas por el mero hecho para reducir el riesgo cardiovascular en poblaciones que de pronto tienen riesgo intermedio o alto, definitivamente no está recomendado porque no hay evidencia que apoye esa clase de decisiones. Otras medicaciones que nos pueden importar, los IECA, los BRA, estos pacientes pues digamos que iniciar la terapia para reducir el riesgo cardiovascular se asoció más bien a hipotensión y peores desenlaces, por eso no los ponemos para reducir riesgo cardiovascular. Si el paciente ya viene recibiendo un IECA o un BRA, debemos suspender la dosis de la mañana del procedimiento quirúrgico y esto reduce la tasa de hipotensión durante el perioperatorio. Y al reducir hipotensión reducimos desenlaces como mortalidad por cualquier causa, ACV o infarto del miocardio, el compuesto realmente. Entonces hay que continuarlo si lo venía recibiendo por alguna otra razón y se suspenden la dosis de la mañana del procedimiento. Los diuréticos son algo muy similar, ellos se asocian a trastornos electrolíticos, deshidratación, y recuerden que la cirugía no es un evento inocuo, es un evento que se asocia, lo primero, la ansiedad del paciente, lo segundo, la vasodilatación de los anestésicos, la estimulación vagal de los anestésicos, la hipovolemia por el sangrado perioperatorio, las pérdidas insensibles aumentadas, la hipotensión perioperatoria, el riesgo de arritmias de algunos pacientes. Y después en el postoperatorio la respuesta inflamatoria que genera un estado de procoagulabilidad. La cirugía es un evento de estrés metabólico bastante alto que hace que ponerle diuréticos aumenta las pérdidas de líquidos y se puede asociar también a hipotensión y trastornos electrolíticos del perioperatorio, por eso también se debe suspender desde el día anterior. Otra medicación, la clonidina, miobrona y valproatina no han demostrado reducir desenlaces al iniciarse en el perioperatorio, simplemente se deben continuar en caso de que el paciente ya los esté recibiendo. Y los ISGLT2, esto es una novedad, como ahorita ya estamos incluyendo ISGLT2 y probablemente más adelante ISGLT1 y ISGLT2 en pacientes con falla cardíaca. Recuerden que los ISGLT2 se asocian a mayor riesgo de cetoacidosis euglicémica diabética y por eso nos recomienda suspender los 5 vidas medias antes de la cirugía, que es más o menos 3 días antes del procedimiento quirúrgico, y reiniciarlos en 24-48 horas con una valoración multidisciplinaria que pues obviamente ya aseguren que el paciente está tolerando vía oral, que ya no tiene ayunos prolongados, que no está en cetosis y que no está en acidosis. Recomendaciones entonces. Hay recomendaciones para cuándo iniciar algún medicamento, cuáles continuar y cuáles interrumpir. Entonces definitivamente no debemos indicar estatinas simplemente para reducir el riesgo perioperatorio, salvo que tengan alguna otra indicación, por ejemplo una dislipidemia. Vean esta recomendación tan curiosa, los beta bloqueadores para inicio preoperatorio pues cuando estamos valorando a un paciente con cirugía cardiovascular de alto riesgo pueden ser considerados en pacientes que tienen 2 o más factores de riesgo clínicos para reducir la incidencia de infarto del miocardio, porque hablábamos del POIS-1. Sin embargo, no mencionan nada del riesgo de mortalidad. La recomendación es bastante interesante, bastante curiosa realmente. Y lo mismo, los betabloqueadores para una cirugía no cardiovascular pueden ser considerados en pacientes que tienen antecedente de enfermedad coronaria o isquemia miocárdica, pues eso sí ya lo sabíamos, si lo venía recibiendo, se le continúa, o si descubrimos la enfermedad durante la valoración, pues se le inicia, pero pues sí llama mucho la atención esta indicación 2B, deberían por lo menos alertarnos, pues de que deberíamos hablar con el paciente, decirle que hay un medicamento que va a reducir su tasa de infartos, pero que eventualmente ha demostrado también la evidencia que puede aumentar el riesgo de ACV o de mortalidad. La guía no nos dice nada de eso. El inicio de rutina de betabloqueadores perioperatorios no está recomendado por todo lo que acabamos de mencionar. ¿Cuáles deberíamos continuar? Los betabloqueadores, pacientes que lo vienen recibiendo, fallas cardíacas con fracción de eyección reducida, riesgo de arritmia.
Son recomendadas en pacientes que ya la están recibiendo, en pacientes que están ya con estatinas debemos continuarlas, y en pacientes con falla cardíaca estable, pues digamos que si están estables podríamos continuar el inhibidor del sistema renina-angiotensina aldosterona, pero hay que tener la precaución de que si lo suspendemos la mañana de la cirugía se va a reducir la tasa de hipotensión y esto reduce los desenlaces cardiovasculares mayores. E interrumpir, obviamente lo que acabamos de hablar, hay que interrumpir la terapia inhibidora del RAS, hay que suspender los diuréticos y le suspendemos el ISGLT2 por lo menos 3 días antes de la cirugía para evitar una cetoacidosis euglicémica. Ya pasamos a la parte un poco más compleja de la guía, de dejarle terapia antitrombótica. Los pacientes que vienen con terapia antitrombótica y los van a llevar a cirugía cardiovascular, ¿cómo podemos actuar con ellos? Y es que estos pacientes realmente no son infrecuentes, más o menos el 4 o 9% de los pacientes con indicación de terapia antiagregante dual tienen cirugías el primer año de la cirugía, de la terapia, perdón, que se inicia la terapia. El riesgo de eventos cardiovasculares mayores en el perioperatorio se duplica durante la terapia antiagregante dual aproximadamente un 2 al 8%. Y no siempre se requiere suspender el segundo antiagregante, ya lo veremos más adelante. Digamos que ya no utilizamos el suspender asas, los pacientes que tienen indicación de suspender asa como antes que hablábamos son los pacientes que venían con prevención primaria, que ya hoy en día hemos demostrado que, o sea, ha demostrado que aumenta mucho el riesgo de sangrado, pero no disminuye tanto el riesgo isquémico, entonces tiene más riesgo que beneficio. Si un paciente viene con prevención primaria con ASA, ese paciente sí se le puede suspender el ASA, o los pacientes que de pronto tienen cirugías de muy alto riesgo, como por ejemplo las cirugías neuroquirúrgicas o cirugías que de pronto un sangrado puede ser bastante grave y por eso es importante una junta multidisciplinaria. En esos pacientes se podría suspender ASA, las cirugías neuraxiales, por ejemplo, y si la vamos a suspender, suspenderlo, pues digamos que 3 a 7 días antes del procedimiento quirúrgico. Si lo vamos a hacer y el paciente tiene enfermedad cardiovascular de base con indicación de ASA, tenemos que hacer la cirugía y ese procedimiento de suspender el ASA en una institución con posibilidad de hacerle una intervención coronaria percutánea 24 horas los 7 días de la semana. Pero en general los pacientes pueden ir a cirugía con ASA y no aumenta el riesgo de sangrado siempre y cuando no sean cirugías de muy alto riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué hay de los antitrombóticos y perioperatorios? Aquí es clave determinar el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Estamos hablando de pacientes con terapia antiagregante, pacientes que tienen aceclopidogrel, acepresurel, aceticagrelor. Estos pacientes tenemos que determinar primero si tienen alto riesgo isquémico, que se define como pacientes que de pronto tengan una intervención coronaria percutánea en el último mes, que tengan un infarto del miocardio en los últimos 3 meses o que tengan algún alto riesgo de trombosis del stent en el perioperatorio. Y estos son los pacientes que tienen historia de una trombosis del stent ya con terapia antitrombótica activa, pacientes que tienen fracción de eyección menor del 40%, pacientes con diabetes mellitus mal controlada, enfermedad renal crónica avanzada o que estén en hemodiálisis y que tenga una intervención coronaria percutánea como un stent del tronco, un stent en una bifurcación, un stent en una lesión muy calcificada, un stent sobre una oclusión total coronaria o un stent en un puente coronario. Esos pacientes tienen alto riesgo isquémico y son los pacientes que probablemente tendremos que hacer una terapia puente, ya lo veremos en el algoritmo. Y tenemos que recordar los pacientes con el riesgo de las cirugías, más bien con riesgo de sangrado. Hay pacientes que van a cirugías de riesgo de sangrado menor, riesgo de sangrado bajo y riesgo de sangrado alto. En realidad uno lo que hace o la mnemotecnia es aprenderse las de riesgo menor y las de riesgo alto porque el resto entran del riesgo bajo, que son las que se manejan más frecuentemente en la práctica diaria. Entonces las cirugías de riesgo menor, muy baja probabilidad de sangrado, son las cirugías de catarata o cámara anterior, por ejemplo procedimientos de glaucoma, estamos hablando oculares, procedimientos dentales hasta extracción de 3 dientes, implantes a nivel dental, endoscopias, pero que no vayan a tomar biopsia, y cirugías superficiales, como por ejemplo que vayan a drenar un absceso o que vayan a hacer alguna excisión a nivel de la piel. Y ahora sí, de pronto las cirugías que tenemos que sí o sí recordar siempre son las cirugías de muy alto riesgo de sangrado,
Estos pacientes obviamente tendremos probablemente que hacer algún tipo de terapia puente, ya lo veremos más adelante. Y son las cirugías de aorta abdominal, pues realmente de cualquier parte de la aorta, lo que pasa es que la aorta torácica es de cirugía cardiovascular. Las cirugías de cáncer extensas, como por ejemplo las resecciones pancreatoduodenales o hepáticas, las cirugías que son neuroaxiales, las neurocirugías, las cirugías ortopédicas mayores, los procedimientos reconstructivos de cirugía plástica, los procedimientos de biopsia renal o de próstata, los procedimientos eventualmente de polipectomía o cirugías de punción o que tengamos que hacer punción lumbar o reparaciones endovasculares, las cirugías de tórax, en especial la resección pulmonar total o las cirugías eventualmente de vasculares, aorta y bypass vasculares también son de alto riesgo de sangrado. Y las cirugías urológicas, recordar que la prostatectomía son cirugías que se asocian a altos, pues presentan sangrados en sitios no compresibles y por eso entran dentro de estas cirugías de alto riesgo de sangrado. Entonces, vean que ya establecimos nuestro riesgo de sangrado, ¿cierto? Y establecimos nuestro riesgo isquémico en el paciente y ya con eso podemos defendernos en la práctica diaria. Lo primero que tenemos que preguntarnos en un paciente que llega con terapia antiagregante dual es si realmente la requiere, porque si el paciente, por ejemplo, tiene un stent y ya lleva más de un año de haberse implantado el stent, no tiene alto riesgo isquémico ni enfermedad residual, le podríamos suspender ya la doble antiagregación, no hay problema. Se le podría suspender entre 6 y 12 meses con indicación 2A, entre 3 y 6 meses con indicación 2B y en los primeros 3 meses si es un poco más riesgoso, entre el primer y el tercer mes. Estas ya son las recomendaciones para pacientes con enfermedad coronaria estable que revascularizaron. Entonces, pues obviamente el mayor riesgo para que se nos trombociten es el primer mes. En ese grupo de pacientes, suspender la terapia antiagregante dual y dejarlo solo con ASA es muy arriesgado. Probablemente tendremos que pasarlos a un antiagregante endovenoso. Pero en el resto, después del primer mes, ya la probabilidad de que se trombose el stent es muy baja y ya podríamos quitar el segundo antiagregante sin problema. Entonces, pacientes con la cirugía, lo primero que tenemos que preguntarnos, es si realmente requiere el antiagregante dual y si la respuesta es sí, todavía pues realmente tiene una indicación por lo que acabamos de ver. La pregunta que nos hacemos es si tiene un alto riesgo de sangrado el procedimiento quirúrgico. Procedimientos que sean de riesgo intermedio o bajo pueden ser llevados a cirugía con terapia antiagregante dual. Indicación 1. Pero si el paciente tiene una cirugía de alto riesgo de sangrado, recuerde, cirugías de aorta abdominal, cirugías de cáncer, resecciones grandes pancreatoduodenales o hepáticas, pacientes con cirugías ortopédicas extensas, cirugías reconstructivas plásticas, biopsias renales, biopsias de próstata, resecciones y polipectomías complejas, todas esas cirugías que acabamos de mencionar de alto riesgo de sangrado, tenemos que ahora establecer si tiene un alto riesgo trombótico. Pacientes que tengan una stent de menos de un mes, que se hayan infartado hace menos de 3 meses o que tengan una presentación de alto riesgo de trombosis, lo que acabamos de mencionar, que tenga diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica en hemodiálisis o estadio avanzado, que tenga una fracción de eyección menor de 40%, que tenga eventualmente alguna trombosis previa del stent inclusive con terapia antiagregante, o que tenga un stent complejo, es decir, un stent de tronco, bifurcación, oclusión completa de la coronaria, lesiones muy calcificadas o lesiones sobre puentes, sobre puentes. Esos pacientes son muy complejos y tenemos que definir si nos toca ponerle antiagregante endovenoso o puente o terapia puente. Lo primero que tenemos que hacer es mirar si podemos evitar esa cirugía, si la cirugía es tiempo sensible, si la cirugía es tiempo sensible, nos toca sí o sí operar a ese paciente, tendríamos que pasar una terapia puente, ya vemos cómo. Pero si esa cirugía la podemos diferir, esperemos a que complete más de un mes de la terapia antiagregante dual, esperemos más de 3 meses después del infarto y ahí sí dejémoslo solo con una sola de las terapias, completemos el tiempo para sacarlo del alto riesgo trombótico. Los pacientes que definitivamente tienen más de un mes del stent o se infartaron pues hace más de 3 meses o no tienen ninguna presentación de alto riesgo del stent bifurcado, esos pacientes pueden ser llevados a cirugía solo con ASA y le quitamos el segundo antiagregante.
El segundo antiagregante lo podemos suspender dependiendo del tipo de antiagregante. Entonces, si es ticagrelor, se lo podemos suspender 3 días y lo pueden operar. Si es clopidogrel, se lo pueden suspender 5 días y lo pueden operar. Si es prasugrel, se lo pueden suspender 7 días y lo pueden operar. Entonces, ¿cómo hacemos el puente? Recuerden, estos son pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, pero que también tienen menos de un mes del stent, tienen menos de 3 meses del infarto o tienen una presentación de alto riesgo en ese stent, diabetes, enfermedad renal crónica, FEI menor del 40%, diabetes mal controlada, un stent que se trombosó previamente o un stent complejo. Esos pacientes nos tocó hacerle el puente y es suspenderle el clopidogrel o el ticagrelor el prasugrel, perdón, suspenderlo los 7 días antes de la cirugía, o suspenderle clopidogrel y ticagrelor 5 días antes de la cirugía, y 72 horas antes del procedimiento quirúrgico le arrancamos una infusión de tirofiban o eptifibatide, lo que tengas a la mano. Nosotros en el hospital militar tenemos tirofiban y se le inicia 0.1 microgramos kilo minuto. Si tiene una tasa de filtración menor a 50, le bajas la dosis a la mitad. Pero si tienes de pronto la fortuna de tener Cangrelor en tu hospital, simplemente lo que se hace es que se le suspende también el prasugrel 7 días antes de la cirugía, el clopidogrel, ticagrelor 5 días antes de la cirugía y 72 horas después le inicias el Cangrelor. El Cangrelor lo inicias a una dosis de 0.75 microgramos kilo minuto y se lo dejas mínimo 48 horas, máximo 7 días. Tanto tirofiban, eptifibatide o Cangrelor se suspenden 4 o 6 horas antes del procedimiento quirúrgico. El Cangrelor inclusive se puede suspender 1 hora antes del procedimiento quirúrgico. Le haces la cirugía, esperas 24, 48 a 72 horas dependiendo del riesgo de sangrado de este paciente y una vez estableces que ya no está sangrando más y le inicias nuevamente el segundo antiagregante. Porque recuerden que estos pacientes todavía tienen indicación de antiagregación doble, entonces toca reiniciarlo. Es un poco, aún no, esto digamos que son estudios, obviamente son recomendaciones de expertos, no hay suficiente evidencia grande para hacer estas recomendaciones, pero es lo que afortunadamente la guía nos ofrece, las opciones para los pacientes que sí o sí nos tocó pasar a cirugía. Una opción puede ser reiniciar el tirofiban o el eptifibatide o reiniciar el Cangrelor después de 6 horas y observarlo 24, 48 horas, observarlo que no vuelva a sangrar. Si a las 24 48 horas ya no vuelve a sangrar, pues ya le suspendemos el antiagregante dual endovenoso y le iniciamos el que queremos, clopidogrel. Clopidogrel pues porque obviamente es menos potente, se asocia menos sangrado y en caso de que ocurra algo grave, pues obviamente nos toca volver a intervenir quirúrgicamente y pues ya sería un problema mucho mayor. Y si el paciente está anticoagulado, ¿qué podemos hacer? Recordar que este no es un paciente infrecuente, más o menos un cuarto de los pacientes que se le inicia anticoagulante por alguna razón, más o menos el 25-26% de los pacientes tienen algún procedimiento quirúrgico en el siguiente año después de habérseles iniciado la anticoagulación. Y en estos pacientes pues no hay que tampoco perder la cabeza, como es usual, evaluamos el riesgo hemorrágico y el riesgo isquémico y tomamos decisiones a partir de ello. Obviamente un paciente que tenga una cirugía urgente no nos da tiempo para ponernos a suspender medicamentos 24 horas, 72 horas, no, si el paciente tiene un riesgo alto de cirugía, la cirugía toca hacerla ya inmediata, no da tiempo y nos toca revertir ese anticoagulante. Entonces, ¿cómo podemos revertir? ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo trombótico? Los pacientes con alto riesgo trombótico son pacientes que tengan las válvulas mecánicas mitral o tricúspide. Esos son los pacientes con más alto riesgo trombótico. La guía no lo menciona, no lo mencionan los españoles en el 2017, perdón. Nos ponen una tabla muy bonita y nos decían los pacientes de alto riesgo trombótico son pacientes que tienen más de un 10% de hacer trombosis en algunas de sus, pues en la válvula propiamente dicha, trombosis si los dejamos sin anticoagulación. Entonces, son las válvulas, la que más se trombosa es la válvula mecánica tricúspide, luego la mitral y hoy en día con las válvulas nuevas es raro que una válvula aórtica se trombose pues como tan fácilmente. Generalmente tiene que tener un factor de riesgo que sea una válvula antigua obviamente o que esté asociada a fibrilación auricular, que tenga un tromboembolismo previo, o sea que se ha trombosado previamente,
que tenga una fracción de eyección reducida o que tenga algún estado de hipercoagulabilidad. Si presenta alguno de esos factores, esta válvula aórtica tiene alto riesgo de trombosis si le suspendemos la anticoagulación. Los pacientes que tienen un tromboembolismo o una ACV hace menos de 3 meses tienen alto riesgo trombótico. Los estados de hipercoagulabilidad, cuando los conocemos, antifosfolípidos, antitrombina 3, proteína C, S, etcétera, o déficit de ellas, perdón, tienen alto riesgo trombótico. Los trombos intracavitarios y la fibrosis auricular con un CHAS-VAS alto. Un CHAS-VAS alto es definido como que tenga más de 6 puntos según esta guía. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, nuevamente, nos preguntamos si el procedimiento es de alto riesgo de sangrado. Si no es de alto riesgo de sangrado, eventualmente nosotros podemos continuar la anticoagulación y podríamos eventualmente tener una interrupción corta sin necesidad de hacerle un puente. Esto es lo que nos demostró el estudio Bridge. Si el paciente tiene riesgo bajo o riesgo intermedio de sangrado, esa cirugía, podríamos suspender la warfarina en el caso de los anticoagulantes con antagonistas de la vitamina K sin necesidad de hacerle terapia puente con enoxaparina. Simplemente se la suspendemos, esperamos los 5 días, le hacemos INR a las 72 horas. Si ya está por debajo de 1.5, el paciente está listo para que se opere y después de la cirugía se le puede reiniciar el anticoagulante en la dosis que venía recibiendo previamente, más un plus de 50% las primeras 2 dosis. En cuanto a los anticoagulantes no dependientes de vitamina K o anticoagulantes directos, como prefieras decirle, se puede hacer una interrupción corta. Nosotros ya veremos en una tabla más adelante que les traigo cómo se hace una interrupción corta. Y no se recomienda puente en ningún paciente que tenga una cirugía con riesgo de sangrado intermedio o bajo. Pero si el paciente tiene un riesgo de sangrado alto, lo que tenemos que mirar es si estamos enfrente de un paciente con alto riesgo trombótico. Aquí les volví a poner la tablita. Si no tiene ninguno de ellos, simplemente podemos hacer una interrupción del anticoagulante sin puente, pero si el paciente tiene cualquiera de estos factores que lo ponen en un grupo de alto riesgo, tenemos que preguntarnos si es por una válvula o si es por alguna otra condición. Si es por una válvula, le hacemos la terapia puente con enoxaparina. Si es por alguna otra condición, miramos primero si podemos diferir la cirugía. Por ejemplo, si es un paciente con una ACV o un tromboembolismo venoso de hace menos de 3 meses, podemos mirar, estamos obligados a mirar si podemos diferir la cirugía más de 3 meses y ahí sí suspender la anticoagulación. Pero si no es posible, le suspendemos la warfarina y le hacemos una terapia puente o le suspendemos los anticoagulantes orales con el tiempo que vamos a definir en esta siguiente diapositiva. Entonces, nuevamente, los pacientes lo primero que tenemos que hacer es mirar si tiene riesgo de sangrado bajo o menor, bajo o alto, y lo comparamos con la función renal. Siempre estos pacientes que tienen anticoagulantes, en especial los anticoagulantes no dependientes de vitamina K, debemos tener una función renal con ese paciente para poder tomar estas decisiones. Si la función renal es normal y el paciente tiene un procedimiento menor, recuerden cuáles son los procedimientos de sangrado menor, los de catarata, esos de cámara anterior ocular, la cirugía de mama, la extracción dental de 1 a 3 piezas o las endoscopias que no requieren una biopsia. Esos pacientes con muy bajo riesgo de sangrado se pueden operar sin necesidad de suspender la anticoagulación. Puede eventualmente, si de pronto hay mucho nerviosismo de algún sangrado o algo así, se puede suspender la dosis de la mañana del apixaban. Pero en general son pacientes que se pueden operar siempre y cuando no se operen inmediatamente, le pones el anticoagulante, más bien en un momento vaya. Si el paciente se toma el anticoagulante en la tarde, pues lo pone en la mañana, y si se toma el anticoagulante en la mañana, pues se toma pues más o menos al final de la tarde. Pero lo importante es que si le suspendes la anticoagulación y pues está pendiente la dosis nuevamente del anticoagulante, se lo reinicias a las 6 horas después de la cirugía. Pongamos ejemplos, un paciente que viene para una resección, una exodoncia de ser una pieza dental. Si viene con rivaroxaban, le sigues dando la misma dosis de siempre, no hay problema. El día de la cirugía, pues ese día de la cirugía no se toma el rivaroxaban, lo ideal es que lo operen en la mañana y a las 6 horas ya le puedes poner el rivaroxaban y continúa sin ningún problema. Si el paciente está con dabigatran o pixaban, pues continúa las dosis 2 veces al día.
el día de la cirugía no se tome la dosis de la mañana, lo operan, esa cirugía de sangrado menor, y le hace la Apixaban 6 horas después del procedimiento quirúrgico y al otro día le continúa las mismas 2 dosis al día. Ahora vamos con los pacientes con riesgo bajo de cirugía. Son los pacientes que tienen, por ejemplo, colecistectomías o que tienen procedimientos endoscópicos con toma de biopsia o resección de ganglios y biopsias de ganglios. Son pacientes que no tienen un alto riesgo de sangrado, pero que pueden llegar a sangrar. Entonces, estos pacientes, si están con dabigatran o apixaban, 24 horas antes del procedimiento, desde el día anterior, le suspendes la terapia anticoagulante. Obviamente con dabigatran ya veremos, dependiendo de la función renal, pero estamos asumiendo que la función renal es normal, entonces le suspendes la anticoagulación 24 horas antes del procedimiento quirúrgico, que lo operen, y después le reinicias el anticoagulante en las siguientes 24 horas después del procedimiento quirúrgico, y ahí sí le continúa la dosis exactamente igual. El caso más delicado son los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Ya definimos cuáles son, porque esto nos obliga a suspender la terapia anticoagulante por lo menos 48 horas antes del procedimiento quirúrgico. No se hace puente con los NOAC, que lo operen, y luego esperas 48 a 72 horas para reiniciar la anticoagulación, siempre y cuando el cirujano nos asegure que el paciente ya no está sangrando. Es importante mencionar que reiniciar la anticoagulación después de 48 a 72 horas después de la cirugía no necesariamente implica no ponerle tromboprofilaxis. Si a las 24 horas el paciente ya tiene indicación de tromboprofilaxis por Caprini, entonces le vamos a poner heparina tromboprofiláctica dependiendo del peso, pero generalmente 40 miligramos de enoxaparina subcutáneos al día. No le pones anticoagulación, solo tromboprofilaxis. Y la anticoagulación plena ya se la inicias después de 48 a 72 horas. Ahora sí, generalmente la gente se complica un poco cuando hay alteración de la función renal. En realidad, cuando hay alteración de la función renal, uno vuelve a clasificar al paciente si tiene un riesgo menor de sangrado, porque esos pacientes se pueden operar con anticoagulación activa, no hay problema. Pues ellos nos recomiendan que esperemos 12, 24 horas después de la última dosis del último anticoagulante, y pues le reiniciamos la anticoagulación el mismo día después del procedimiento quirúrgico. Pero cuando el paciente tiene un riesgo bajo o riesgo alto de sangrado, lo más fácil y pues lo más frecuente que tenemos hoy en día es que el paciente esté con rivaroxaban o apixaban. En nuestro medio no tenemos edoxaban. Si está con apixaban o rivaroxaban, si el paciente tiene un bajo riesgo de sangrado, simplemente con suspender la medicación 24 horas antes del procedimiento quirúrgico ya no hay problema, salvo que la tasa de filtración esté entre 15 y 29 mililitros por minuto. Es suspenderla ya no 24 sino 36 horas antes de la cirugía. Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, independientemente de la función renal, se lo suspendemos 48 horas antes de la cirugía. El mayor lío lo tenemos con dabigatran, porque recuerden que la excreción renal, la eliminación, renal que tiene el dabigatran es de un 80%, y por eso se ve ampliamente afectado por la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración está normal, mayor a 80, se lo suspendemos 48 horas para alto riesgo. Si está el paciente en tasa de filtración estadio 3A, 3A es 45, pero 50 a 79, se lo suspende 72 horas antes de la cirugía, y de 30 a 49 mililitros por minuto 96 horas antes de la cirugía. Y lo mismo, si el paciente tiene un riesgo de sangrado bajo, si la tasa de filtración está normal, 24 horas antes de la cirugía. Si está con una enfermedad renal crónica estadio 3A, 36 horas, y 3B, 48 horas se lo suspendes. Es importante que en caso de punción lumbar o anestesia raquimedular o epidural, se suspende el rivaroxaban, apixaban 3 días antes de la cirugía, o el dabigatran 4 días antes de la cirugía. Por eso es importante tener una buena comunicación con anestesiología, porque es importante preguntarles a ellos qué tipo de anestesia le van a poner. Ahora, esto la guía no nos lo dice, ellos simplemente nos dicen a quién ponerle terapia puente y a quién no, pero aquí yo lo traje del Preop 2, es el puente que generalmente hacemos en la práctica clínica diaria.
el paciente viene con warfarina, se lo suspendemos 5 días antes de la cirugía, que va a ser el tiempo cero. Entonces el paciente muchas veces se hospitaliza, hay centros donde no los hospitalizan o los envían a casa. Generalmente depende mucho el acceso a los servicios de salud, pero entonces antes del procedimiento, 5 días antes le suspende la warfarina, esperas 48 horas, le tomas un INR. Si el INR ya cayó por debajo de 2, le pones dalteparina 200 unidades por kilo el día 3 y el día 2 antes de la cirugía, y el último día previo a la cirugía le pones 100 unidades por kilo. Si es enoxaparina, si le pones 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas, lo que le vas a poner. Y el día de la cirugía le suspendes la última dosis de anticoagulación de enoxaparina, o no le pones dalteparina pues en estos pacientes que van a ser intervenidos. Le hacen la cirugía, esperamos 1 a 2 días, dependiendo. Si el riesgo de sangrado es bajo, espera 24, 48 horas. Si el riesgo de sangrado es alto, espera 48, 72 horas para reiniciar la anticoagulación, y uno le reinicia warfarina, la dosis usual más un 50% los primeros 2 días, y luego la dosis que venía recibiendo el paciente. Y le inicia al mismo tiempo la enoxaparina o dalteparina, si es dalteparina 200 unidades por kilo por día, hasta que logre un INR entre 2 y 3, bueno, la meta INR que tú quieras, porque puede ser una válvula. Ahí sí le suspendes la dalteparina o la enoxaparina. Esa es la famosa terapia puente que nosotros hacemos. Entonces, digamos que logró el INR meta en el día 4, entonces le suspendes el anticoagulante parenteral subcutáneo y le continúas la warfarina, que generalmente es la misma dosis que venía recibiendo antes de la cirugía. ¿Qué pasa cuando un paciente llega con una cirugía pues urgente o inmediata o tiempo sensible? Generalmente cuando es tiempo sensible, por ejemplo un paciente que llega por una hemorragia de diastasis bajas, vamos a poner el ejemplo, y se detiene el sangrado, le hacen endoscopia, le encuentra una masa en colon que lamentablemente es un CA. Estos pacientes hablamos con oncología y les decimos qué tanto podemos diferir la cirugía, si nos permiten diferirlo para que le podamos suspender el NOAC más de 2 horas, está perfecto, porque es tiempo sensible, pero pues digamos que puede esperar 12, 24 horas, no hay ningún problema. El problema es cuando es inmediato, porque cuando es una cirugía que requiere atención inmediata, o se opera o se muere, o se opera o pierde la extremidad, o se opera o pierde el órgano, en esos pacientes obviamente lo vamos a canalizar, nos toca tomarle todo el test de coagulabilidad. Y además tenemos que de una vez preguntarnos si el último NOAC que se tomó fue hace menos o más de 12 horas. Si fue hace más de 12 horas, estamos tranquilos, probablemente no va a ser una causa mayor de sangrado. Obviamente hay que avisarle al cirujano y al anestesiólogo que va con un no activo, pero que ya tiene más de 12 horas de la anticoagulación, entonces que pues no hay tanto problema en estos pacientes. Pero si la última dosis del NOAC fue hace menos de 12 horas, esos pacientes tienen indicación en cirugías inmediatas de hacer reversión con Andexanet para rivaroxaban o apixaban, y para warfarina con derivados del complejo protombínico. Y es la única indicación de hacer una reversión de los NOAC con los agentes específicos. Pacientes que vienen con anticoagulación que requieren una cirugía inmediata y que se tomaron el anticoagulante directo hace menos de 12 horas. El resto de pacientes podríamos, si la cirugía es urgente, o sea hay que hacerla ya, pero podemos demorarlo un poco, deberíamos esperar a que pase más de 12 horas después del último anticoagulante, y pues ya después de 12 horas lo pueden operar sin ningún problema. Una vez lo operan al paciente, pues eventualmente nosotros ya tenemos que mirar si logra hacer hemostasia apropiadamente. La guía no nos lo dice, pero tenemos unas dosis de Andexanet y de hidralazumab que tenemos que conocer. El Andexanet es el reversor de rivaroxaban y de apixaban. Hay una dosis alta y una dosis baja. ¿A quién le ponemos la dosis alta? A los pacientes que tienen rivaroxaban 10 o más miligramos al día y que han tomado rivaroxaban hace menos de 8 horas, o los pacientes que tienen apixaban que tienen 5 miligramos o más cada 12 horas, última dosis hace menos de 8 horas,
Esos pacientes le ponemos la dosis alta de Andexanet, que es un bolo de 800 miligramos, y luego una infusión de 960 miligramos en 2 horas. Pero si el paciente venía recibiendo apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas, o rivaroxaban 10 o menos miligramos al día, o la última dosis fue hace más de 8 horas, le podemos poner un régimen de dosis baja, 400 miligramos IV en bolo, luego 480 miligramos en una infusión de 2 horas. Si tiene dabigatran le ponemos idarucizumab, esta sí la dosis es muy fácil, le ponemos un bolo de 2.5 gramos IV y en no más de 15 minutos le ponemos un segundo bolo de 2.5 gramos IV. En caso de no tener disponibilidad de reversores específicos, la guía nos dice que podemos poner derivados de complejo protrombínico. La guía no nos dice una dosis o protocolo del mismo, pero esto ya no lo ha dicho la sociedad de cuidado crítico colombiana, y también ya nos lo dijeron la Sociedad Española de Cardiología, más o menos por allá en el 2017, que podemos eventualmente ponerle 25 a 30 unidades por kilo de derivado complejo protrombínico, y con eso lo vamos a lograr muy bien. Estrategias para reducir la anemia en pacientes con cirugía cardiovascular. Recuerden que en pacientes con riesgo intermedio o alto hay indicación de PLS, pues de sangrado. Le pedimos una hemoglobina y un hematocrito. Recuerden que todos los pacientes que tienen anemia, los desenlaces cardiovasculares son peores, probablemente porque hacen más MINS. Y casi un 50% de las anemias en el perioperatorio que vemos, o más bien en la evaluación preoperatoria, casi un 50%, son ferropénicas, y lo ideal es corregirlas por lo menos con más de 7 días antes de la cirugía. ¿Qué estrategias tenemos para evitar la anemia al perioperatorio? Lo primero, vigilar hemoglobina hematocrito preoperatoriamente, y si tiene anemia, buscar ferropenia, y si tiene ferropenia, hacerle tratamiento con sulfato ferroso, con hierro oral, o con preferiblemente hierro parenteral, dependiendo de la urgencia del asunto. Es importante, y hay una mención en la guía que nos dice que hay que evitar hacerle paraclínicos de rutina innecesarios al paciente, y es que hay reportes que nos dicen que a veces se realizan hasta 115 muestras de sangre a los pacientes durante una hospitalización por una cirugía, y si combinan todo eso, ellos sumaron y más o menos son 450 mililitros solo de sangre para exámenes durante una hospitalización. Obviamente, pues eso pone anémico a muchos pacientes, entonces evitar hacer más exámenes de los que necesitamos. Pensar siempre en el uso de el hierro parenteral en los casos donde necesitamos pues la cirugía urgente, y eventualmente considerar la autotransfusión según disponibilidad en los centros que tienen la posibilidad de ella. Y utilizar pues obviamente hierro parenteral, aquí no es transferrin, hierro parenteral previo a la cirugía no cardiovascular, o hierro oral si el paciente logra tolerarlo por vía oral. Ya las conclusiones de esta primera parte de la guía de valoración perioperatoria. Lo primero, ya no confiamos ciegamente en los scores RCRI, NSQIP, ¿no? Tenemos que hacer una valoración clínica completa y ayudarnos de pronto de un score, pero no puede ser lo único que le hagamos al paciente. El riesgo quirúrgico inicia la valoración, y el riesgo del paciente determina la profundidad de paraclínicos que le hacemos. Recuerden, riesgo intermedio y alto, si le hacemos electrocardiograma y biomarcadores y establecemos la clase funcional. Riesgo alto, valoración por cardiologías y las cirugías de alto riesgo. Optimizar las terapias en el preoperatorio. Hay que aprovechar la evaluación preoperatoria y mirar las condiciones cardiovasculares que tiene el paciente y mirar que estén bien tratadas, y si no, pues completar el tratamiento y optimizarlas. Por ahora no hay medidas farmacológicas para iniciar en el preoperatorio. Los betabloqueadores y las estatinas no han demostrado mejorar desenlaces cardiovasculares en el perioperatorio, y por eso no están recomendadas por ahora. Hay una indicación 2 vera para betabloqueadores de disminuir infarto, pero creo que es importante ser sinceros y decirle que a los pacientes, y decirle que si los iniciamos en el perioperatorio, tenemos que mencionarle que esto es que demostraron aumentar el riesgo de ACV y mortalidad. Y tener claro que las terapias antitrombóticas tienen un puente cuando hay alto riesgo de sangrado y alto riesgo trombótico. Tanto anticoagulantes como antitrombóticos probablemente en esos pacientes se beneficien de un puente, dependiendo, pero que la cirugía, el sangrado de pronto que podemos evitar es el de la cirugía que no se realiza inoportunamente. Si podemos diferir una cirugía y sacar al paciente del periodo de alto riesgo, mucho mejor, saquémoslo y pues obviamente llevémoslo en un momento más idóneo donde podamos suspender las terapias.
Si me acompañaste hasta aquí en este video, muchas gracias. La idea es mañana, pasado mañana, pues ya terminar de revisar la guía de valoración perioperatoria y probablemente la siguiente guía que vamos a revisar la de muerte súbita y taquicardias ventriculares, aunque es mucho más extensa, pero pues es bastante emocionante y espero se diviertan tanto como yo. Muchas gracias.